Bien, amados hermanos y amigos, de nuevo acá para saludarles en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador, nuestro Rey, el Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga en gran manera. Quiero saludar de una manera especial a la amada congregación, la Comunidad Cristiana Bíblica Misionera Sion, establecida aquí en la ciudad de Bogotá, más exactamente allí en el sector de Kennedy. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes, amados hermanos, allá en sus hogares, porque estamos en esta cuarentena, que los queremos harto, los amamos harto. Un abrazo para cada uno de ustedes. Y por supuesto también a los demás hermanos de las distintas congregaciones que hay en este país y sobre la tierra. Vuelvo a decir, porque la iglesia del Señor es un solo pueblo, un solo grupo de hombres y mujeres lavados con la sangre del Cordero de Dios. Así que me saludo a todos los hermanos. Algunas congregaciones, algunos hermanos conocen más de la Biblia, otros tienen menos conocimiento, otros han entendido más unos temas, otros han entendido menos, pero no por eso deja a alguien de ser hijo de Dios, o alguno de nosotros poder calificar a alguien que no es hijo de Dios. No, si a una persona es nacida de nuevo, de verdad ha creído en Cristo, lo ha aceptado como su Salvador, es uno de esos redimidos. El ladrón de la cruz, o los dos ladrones de la cruz, son un ejemplo muy elocuente. Pues, todos los seres humanos pecadores, uno de aquellos se arrepintió, otro no. Y el que se arrepintió ni siquiera tuvo tiempo de mandarse bautizar, no se pudo mandar bautizar. Ese no tuvo tiempo de ir al seminario, ese no tuvo tiempo de ir al instituto bíblico, a la universidad, para estudiar los temas de la Biblia, pero creyó en el Mesías. Así que si usted ha creído en Jesucristo y lo ama de verdad y se ha apartado del pecado, pues amén. Hay muchas cosas de la Biblia. Hace unos días atrás, como un año atrás, hablaba con un pastor, un compañero, y le decía, camina, estudiamos escatología. Y me dijo, ¿eso qué es? Yo entonces le expliqué el tema que en la Biblia aparece anunciando el tiempo del futuro, el tiempo del final, el tiempo de la venida de Cristo. Me dijo, no, de eso yo no entiendo nada, yo de eso no hablemos de eso, porque, bueno, pero no por eso ese varón dejaba de ser mi hermano. Yo lo conozco, un hombre santo, un hombre que se ha apartado del Señor, se ha apartado del pecado para seguir al Señor. Amén. Y así hay muchas personas, hermanos muy sencillos, que aman a Cristo de verdad, son santos, y uno les habla de estos temas y no entienden absolutamente nada. Como yo le digo, hay que quererlos, son nuestros hermanos. Entonces, en esta noche yo quiero seguir compartiendo de este tema de escatología, que es un tema muy amplio, y yo digo que toda la temática bíblica prácticamente desemboca en el asunto escatológico, es decir, en el asunto de lo porvenir, en el asunto de lo que viene, de lo que va a suceder, de la venida de Cristo y el establecimiento de su reino en este planeta Tierra y el futuro. Todo desemboca allá. Entonces, pues muy importante estudiar de este tema. Seguramente yo aquí puedo durar un mes o meses hablando de este tema, y estoy seguro no evacuaría yo todo el conjunto de esta temática. Algunos tópicos, algunas cosas. Bueno, y entonces en esta noche, para continuar, a ver, son las 7:10 ya. Empezamos como a las 7:05. Entonces dejo por acá mi reloj porque no queremos, pues, ser tan extensos en cada una de estas intervenciones, podemos decir, enseñando la palabra. Ya hemos orado, que Dios nos bendiga, que Dios sea guiándonos, que el Espíritu Santo sea conduciendo
la administración de la palabra del Señor. Quiero hablar como más puntualmente en esta noche de un tema que es muy amplio. Quiero hablar acerca de la apostasía. Alguien también me decía, pero ¿qué es eso de la apostasía? Yo no entiendo eso de la apostasía. Un pastor, bueno, él no era muy instruido en esto de la palabra del Señor, pero no por eso dejaba de ser mi hermano. Pero entonces, porque mire que hay pastores que poco se han ocupado de estudiar un poquitico gramática, de estudiar un poquitico el diccionario, de consultar los términos que están en la Biblia, pero aman al Señor. No conocen muchas cosas, pero son gente de Dios que el Señor los ha usado para ganar a muchas personas allá en su ámbito, para el reino de los cielos, para el reino de Dios. Y quiero tomar como punto de partida, como base, la segunda carta que escribiera el apóstol Pablo, del capítulo 2, del verso 1, por lo menos hasta el verso 5. Aquí tengo mi Biblia abierta en esta parte. Y los invito a ustedes, los que quieran en su Biblia, abrirla también allí. Entonces, pues les invito a leer. Dice entonces, para honrar a nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, leemos esta porción de la palabra. En la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, del 1 al 5. Creo que no había dicho yo la cita. Tengo una buena secretaria por acá. Amén. Entonces, ahora sí creo que se me ubican. Segunda carta que escribiera el apóstol Pablo, también en su capítulo 2, del verso 1 hasta el 5. Vamos a leer y vamos a hablar en esta noche de este asunto de la apostasía. Dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, palabras que está dirigiendo el apóstol Pablo a la iglesia que estaba ubicada allí en Tesalónica, la antigua Yugoslavia, al mismo pastor que le escribió la primera carta y a la misma iglesia. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, pues Cristo, a eso se refiere, porque no vendrá Cristo, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Se refiere al anticristo. Luego dice: ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? El apóstol les recuerda a aquellos hermanos de Tesalónica que cuando él estaba allá en persona, de todo esto les enseñó, les explicó, pues guiado por el Espíritu Santo. Sabemos quién fue el apóstol Pablo, no cualquier hombre. Nosotros no le damos, como decimos, ni a los tobillos al ministerio de este gran hombre de Dios, usado por el Señor para exponer la palabra, el evangelio, para explicar los profetas, para explicar tantas cosas. Entonces, está hablando de la venida de Cristo, el apóstol Pablo, y dice aquí en el verso 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá pues Cristo sin que antes venga la apostasía. O sea que está diciendo que antes de la venida de Cristo se manifestaría la apostasía. Pero aquí debemos hacer una pregunta: ¿qué es apostasía? Y apostasía
lo conocemos bien los que hemos tenido la oportunidad de ir a un seminario, a un instituto bíblico, de hacer curso en alguna universidad para estudiar esto de la Biblia, o muchos hermanos que de una manera empírica o autodidactas, porque hay buenos predicadores autodidactas que no han ido a un seminario, que no han ido a un instituto bíblico, pero que se han esmerado, se han preocupado por estudiar la palabra, han ahondado en esto de toda la temática bíblica y son personas doctas en el asunto, aunque empíricos, pero son doctos en el asunto. Entonces, apostasía, según el mismo diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, es volverse de la verdad a la mentira. Dejar la sana doctrina por volverse a la mentira, al engaño. Ahora, una pregunta, ¿quiénes pueden apostatar? Solo puede apostatar a alguien que ha sido instruido en la palabra de Dios y conociéndola se vuelve a la mentira. Jesús, por el Espíritu Santo, usando al apóstol Pablo, está diciendo que antes de que viniera el Señor se manifestaría la apostasía, y la apostasía no se pudo haber manifestado ni se puede manifestar en medio de los inconversos. ¿De qué van a apostatar ellos si no conocen la verdad? No, la apostasía se manifestó en medio del pueblo evangélico y se cumplió esto de la apostasía, de que la iglesia cristiana en algún momento comenzó a predicar una doctrina, un evangelio que realmente no contiene la Biblia. La Biblia advierte, sobre todo en las cartas que escribiera el apóstol Pablo a Timoteo, a Tito, a Filemón, que se debía tener cuidado de la sana doctrina. ¿Y cuál es la sana doctrina? Pues la sana doctrina es exactamente el contenido bíblico, tal cual como aparece escrito ahí. Eso es la sana doctrina. Y precisamente el Espíritu Santo tiene una advertencia muy contundente, muy clara en la palabra de Dios para no aceptar otro evangelio, es decir, otra doctrina, otra enseñanza, otro mensaje distinto al contenido bíblico. Y esa advertencia está allí en el capítulo 1 de la carta que escribiera el apóstol Pablo a los Gálatas. Yo quiero que la miremos. Carta del apóstol Pablo a los Gálatas, versículo 6 del capítulo 1. Repito, capítulo 1, verso 6, por lo menos hasta el 9, o pudiéramos leer el 10, pero para ser un poco más concretos o utilizar el tiempo, optimizar el tiempo mejor. Dice en el verso 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Maravillado quiere decir el apóstol Pablo, estoy perplejo, estoy con los ojos así abiertos. ¿Cómo que ustedes van a seguir un evangelio diferente del que yo les he compartido, del que les hemos enseñado? ¿Cómo que vamos a estar con ese asunto? Dice en el 7, no que haya otro evangelio. Dice ahí, no que haya otro, se refiere al evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. La palabra anatema quiere decir maldito. En el 9 corrobora esto, como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os anuncia diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, o sea maldito. Decir que el Espíritu Santo advierte a la iglesia para todos los tiempos, a los creyentes de este tiempo y de cualquier tiempo pasado, advirtió el Espíritu Santo a través de esta palabra
que no se debía aceptar una enseñanza, una doctrina, un evangelio diferente al consignado en la Biblia, que no se debía aceptar ni predicar. Así viniera ese mensaje de un ángel del cielo, que no se debía aceptar eso porque eso era de parte del mal, que quien lo haga o quien aceptara y predicara un evangelio distinto al que predicaron los profetas, porque el evangelio es el mensaje de Dios, la buena noticia desde el Génesis hasta el Apocalipsis del amor de Dios para redimirnos y restaurarnos a comunión con Él, que no se puede aceptar una doctrina distinta a la consignada en lo que enseñaron los profetas, en lo que predicó Cristo, en lo que enseñaron los apóstoles. Y el asunto es de que en los últimos 200 años, o quizá un poco más atrás, las naciones del mundo fueron evangelizadas. Eso está muy bien. Pero se repartió, por decir así, el pueblo cristiano evangélico en varios grupos. Precisamente resultaron esos grupos porque, como José Smith, creo era, si no estoy mal ahora porque he estudiado al respecto también, un pastor de las asambleas de Dios, de esta misión. Este hombre dice que recibió una revelación dada por un ángel, dizque del cielo, dizque de parte de Dios, que le trajo una revelación distinta a la consignada en la Biblia, que lo mandó a ir a buscar debajo de una piedra unas láminas de oro escritas allí, y fue y buscó y ahí estaban. El diablo tiene poder hasta cierto término, por supuesto, y allí encontró un mensaje totalmente distinto y nacieron los mormones, la famosa iglesia de los santos de los últimos días. Y ahí está el libro de Moroni, del Mormón, otro evangelio, como con los de la Torre del Vigía. Nace otro evangelio, otra doctrina y así. Mire, muchos de los que conocen y conocemos de Cristo fueron evangelizados, unos por los mormones, otros por los testigos de Jehová, otros por los trinitarios evangélicos, otros por los unitarios evangélicos, otros por los católicos y así. Y cada quien, en eso que se le enseñó, a esa doctrina que se le compartió cuando se convirtió, cuando se le contactó para enseñarle de la Biblia, a esa doctrina primaria llama sana doctrina. Y cada quien en su grupo dice: yo tengo la verdad, yo tengo la sana doctrina, y pelea y patalea por ese asunto. Pero les digo una cosa a todos: la sana doctrina no es lo que se nos pudo haber enseñado cuando recién conocimos de la Biblia o alguien nos comenzó a compartir. La sana doctrina es exactamente el contenido de la Biblia como está escrito. Como dice el apóstol Pedro, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Entonces, yo me convertí, alguien me predicó del evangelio. Cuando yo me convertí, mire que a mí nadie me doctrinó, nadie me comenzó a dar lo que se llama el discipulado. No, me hablaron de Cristo. Fui a una campaña aquí en el sur de Bogotá con un predicador antioqueño, y ya me acuerdo de su nombre, y me convertí de verdad, porque a partir de ese día dejé toda la cosa del mundo, mis amigos de cantina, de farras, hasta la novia inconversa la dejé, porque me convertí de verdad. Y yo comencé a leer la Biblia. Mire que a los días, creo que antes de 3 meses, yo había leído ya toda la Biblia de lado a lado. Yo me encerré a leer la Biblia. Y después ya hablaba con mi pastor y me dijo: ¿y usted por qué sabe tanto? ¿Por qué sabe eso? Me dijo: usted va a ser predicador. Le dije: pues porque ya leí la Biblia. Y no, pero ¿cómo así? Usted está recién convertido. Le dije: sí, pero es que ya la leí toda.
Y además yo soy uno que me ha gustado la historia y encuentro que la historia universal está aquí también en la Biblia de alguna manera narrada, que los imperios, todo esto a mí me fue muy fácil entender todo eso. Y a los 3 meses después de que me mandé a bautizar, yo estaba ya en un seminario aquí en la ciudad de Bogotá estudiando. Yo he cursado varios seminarios y en todos estos seminarios se me enseñó toda esta teología y toda esta escatología que conoce el mundo evangélico trinitario y unitario. Y aún, bueno, los demás grupos que hay conocen casi la misma escatología. De pronto hay algunas diferencias, pero la misma situación escatológica, eso está ahí. Y entonces, cuando comencé a ir a los seminarios, pues yo comencé a sentir choques con lo que me estaban enseñando y lo que yo había leído en la Biblia. Dije, pero es que yo leí otra cosa en la Biblia. Y eso que me están enseñando, yo comencé a entender, eso no está en la Biblia. Pero entonces yo le preguntaba al profesor, ¿pero por qué eso? No, porque es que, y hermano, usted estará apenas empezando. ¿Cuánto tiene de convertido? No, que 3 meses. No, mejor siéntese. Espere, le explicamos. Y me comenzaban a hablar del teólogo tal, del otro teólogo. Me comenzaban a hablar de Cyrus Ingerson Scofield, de Moody, de Nelson Darby, de Manuel Lacunza, de toda esta gente. Y pues, amén, bueno, escuchemos a ver. Y bueno, toda esa doctrina nos enseñaron lo que se conoce como la doctrina del descorrer del velo. ¿Y qué es descorrer? Descorrer es volver a correr por donde ya se ha corrido. Es decir, que este nuevo evangelio, estos nuevos hombres que crearon la doctrina dispensacionalista, aceptaron un nuevo evangelio, porque sobre el que ya se había dado, ellos aceptaron que el Señor había revelado otro evangelio 18 siglos después. ¿Cómo? Con los famosos sueños de Margaret MacDonald, allí en Escocia, en la ciudad de Glasgow, en el año 1830, una muchacha de 15 años, miembro de una de las congregaciones de allí, que tuvo un sueño donde dice que Cristo venía hasta las nubes, que venía en secreto, invisiblemente, y se llevaba de la iglesia a los bien consagrados, a los bien entregados al Señor, pero que dejaba a los no muy consagrados para que los atormentara el anticristo, y que eso sucedía 7 años antes de la real venida de Cristo. Y este varón, John Nelson Darby, tomó esas revelaciones y las creyó como de parte del Señor. Eso sí, eso acontece 18 siglos después de haberse escrito el Evangelio, este que tenemos en la Biblia. Y difundió esos sueños y comenzó a predicarse una doctrina distinta a lo que está en la Biblia por toda Europa. Y luego este varón va a Norteamérica, a los Estados Unidos, y comienza allí a dar conferencias acerca de la venida de Cristo. Y allí hubo un hombre que tomó a pecho, ¿verdad?, en serio esta nueva revelación. Este hombre se llamó Cyrus Ingerson Scofield, el de la famosa Biblia Scofield, que en el año 1909 repartió millones de Biblias antes de la Segunda Guerra Mundial por toda la tierra. Usted que me está oyendo y los que quieran, pues investiguen esto. Esto está en los libros de historia de la iglesia. O investiguelo por internet, investigue acerca de Margaret MacDonald y sus sueños. Investigue las predicaciones y las enseñanzas, la doctrina de John Nelson Darby. Investigue la biografía, si usted quiere, de Cyrus Ingerson Scofield. ¿Quién fue este varón? Yo me he ocupado un poquito de mirar todo esto. Por ejemplo, Scofield fue un abogado norteamericano.
casado, que dejó su esposa, se fue con otra, estuvo hasta en la cárcel por algunas situaciones, no sé. Y así, en adulterio con otra mujer que no era su esposa, comentó la Biblia. La llenó de referencias por todas partes a la margen, la comentó, escribió libros al respecto y creó la doctrina del dispensacionalismo. El dispensacionalismo es que Scofield y después también Moody, el Instituto Moody, la Universidad Yale, todas estas universidades americanas, pues retomaron toda esta doctrina y la establecieron como base y tema de doctrina para sus estudiantes, para sus hombres y mujeres que estaban preparando para enviarlos al mundo. Y así se evangelizó al mundo con todas estas doctrinas. Las dispensaciones consiste que dividieron la Biblia por periodos, o sea, la historia de la humanidad por periodos. Por ejemplo, hay como 9 o más dispensaciones según varios grupos, pero las dispensaciones más notorias y que más han calado en el mundo evangélico, por lo menos son 7. Una primera dispensación es que la dispensación de la inocencia, que es el tiempo cuando el hombre habitó en el paraíso, que allí inocente totalmente. Y luego viene que el hombre fue echado del paraíso, y luego que desde que fue echado el hombre hasta el diluvio, que esa es la dispensación de la conciencia, que Dios dejó a los hombres al dictamen de su propia conciencia, y que los hombres fueron salvos si obedecieron a su conciencia. Y luego viene que la dispensación del gobierno humano, a partir de Noé hasta Abraham, cuando el Señor lo llama y le da la promesa: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y que la gente de ese tiempo, entre Noé y Abraham, fueron salvos si se sometieron a las leyes humanas. Mire el asunto. Y que luego viene la dispensación de la promesa, que es desde el tiempo de Abraham hasta el monte Sinaí, cuando viene la ley con Moisés. Y que los que creyeron a la promesa, como Abraham, que creyó y le fue contado por justicia, que toda esa gente fue salva porque creyeron a la promesa de Dios hecha a Abraham. Pero luego que viene la dispensación de la ley, y que esa dispensación es desde el monte Sinaí hasta la muerte de Cristo allí en el Gólgota, y que todos los que obedecieron e hicieron conforme a la ley fueron salvos por ese sistema dispensacional de la ley. Y que luego vino la dispensación de la gracia, y que ahora todos los de ese tiempo, desde el Gólgota hasta el día del arrebatamiento secreto y invisible, que es una de las doctrinas del dispensacionalismo, desde ahí, desde el Gólgota hasta ese momento, es la gracia, y que en ese momento se cerrará la gracia para con los hombres, y que todo ese pueblo, desde el Gólgota hasta ese día del rapto secreto y invisible, son salvos por la fe en Jesucristo, el Señor. De ahí que estos son los muertos en Cristo, los de ese periodo. Y que luego viene la dispensación del milenio, y que ya no es por la fe en Cristo, porque Cristo está presente y se ve, y que allá es por obediencia a Cristo. Pero uno escudriña la Biblia, amados hermanos y amigos, a los que expusieron el Evangelio, como Pablo, como Pedro, como Juan, como el mismo Señor Jesucristo, o como los apóstoles, y yo no encuentro que ellos hayan enseñado eso. Ellos nunca enseñaron esas divisiones. Nunca enseñaron
que unos fueron salvos por obedecer a la conciencia, que otros fueron salvos por obedecer al gobierno humano, que otros fueron salvos por fe en la promesa, que otros fueron salvos por la ley, que otros fueron salvos por la gracia solamente. Nunca encontramos eso en la Biblia. Como dije en algún momento, otro día, Cristo no fue dispensacionalista, ni ningún apóstol, ni ningún profeta. No, yo no encuentro eso por ningún lado. Eso es una adaptación de la Biblia a los sueños de Margaret MacDonald, el asunto de las dispensaciones. Y para que se pudiera adaptar esos sueños que tuvo Margaret MacDonald, entonces este grupo de hombres que crearon el dispensacionalismo, que fue el cumplimiento de la apostasía, pues entonces tuvieron que dividir la segunda venida de Cristo en dos. Es una de las doctrinas pilares de la apostasía, porque con este sueño y con el libro de Manuel Lacunza de la venida de Cristo en gloria y majestad, de ahí se crearon hasta películas como Dejados Atrás. Y la gente delira mirando esas películas, que se estrellan los aviones, que la gente que ahí queda el montón de ropa cuando Cristo venga. Es cierto que Cristo va a venir y en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Eso es cierto, pero tiene su cumplimiento como la palabra lo ha establecido, no como el invento humano. Entonces se tiene que dividir la segunda venida en dos. Mirando como con lupa la Biblia, bien, todos los textos que hablen de la segunda venida de Cristo, nunca, ni Cristo habló que Él venía dos veces. Yo reté una vez a un varón, le dije, hombre, yo le estoy enseñando esto y se lo confirmo con la Biblia. Ahora quiero que usted me confirme eso, me lo sostenga y me lo sustente con la Biblia. Se puso a buscar, pues no, susténteme que Cristo enseñó que venía dos veces, que algún profeta anunció que Cristo venía dos veces, que algún apóstol como Pablo, como Pedro, como Juan, como algunos de los escritores sagrados del Nuevo Testamento enseñaron que Cristo venía dos veces, y se puso y me dijo que pues que no estaba en la Biblia, pero que la iglesia tenía esa doctrina porque el doctor de la ley, el teólogo tal, el escatólogo tal, de la eminencia tal, sí, un doctor en aquello, pero como he dicho, indocto en hermenéutica. Y entonces le dije, pero la Biblia advierte que no se le puede ni añadir ni quitar, que no podemos forzar la Biblia a hacerla decir lo que no dice. Ay del que le añada, ay del que le quite. Y como dice aquí, el que predique un evangelio distinto, sea maldito, sea anatema. Si alguien trae una doctrina distinta a la que está en la Biblia, sea maldito. Entonces, pero la gente no tuvo en cuenta esta advertencia y aceptaron la famosa doctrina del descorrer del velo, que Cristo dio una nueva doctrina, una nueva revelación a partir del siglo XVIII, que dice que eso no se le había dado a los apóstoles, sino que hasta ahora, o sea, y yo he dicho, entonces a Cristo se le olvidó, se acordó hasta 18 siglos después de dar la doctrina del rapto secreto y invisible, de que Él venía dos veces. No, ahora, no hay ninguna palabra en plural cuando se refiere a la venida de Cristo. Nunca encontramos ninguna palabra que diga venidas de Cristo. Dice venida, eso indica una sola. No dice, porque también para la aparición de Cristo por segunda vez, dice manifestación de Cristo, cuando Él se manifiesta en gloria, no dice manifestaciones. Mire que hay que mirar muy bien este asunto de cómo están conjugados estos verbos. No están en plural, están en singular. Eso lo enseña muy bien esa rama de la gramática que se llama sintaxis. Hay que mirar todo eso muy bien. Entonces, el dispensacionalismo cumplió la profecía de que antes de venir Cristo se manifestaría la apostasía. Y yo me puse a mirar en la Biblia
y en la historia de unos 200 años para acá, de la iglesia cristiana, cómo fueron añadiéndose doctrinas. Entonces, la doctrina principal es que ahora Cristo no viene una sola vez, sino que ahora la venida de Cristo se divide en dos partes. La primera, que Cristo viene hasta las nubes, que viene en secreto, que viene invisiblemente y que viene a llevar, que viene por los salvos vivos que hasta ese momento queden. Y que los que no estén muy consagrados se van a quedar. Pero yo no encuentro esa doctrina en la Biblia. Aparentemente forzando Primera de Tesalonicenses del 4:13 hasta el 17 aparentemente dice eso ahí, pero leyendo bien eso no dice. Ahí comienza el asunto de la apostasía. Entonces, también en esa enseñanza de que Cristo viene en secreto y invisible, que hasta ese momento y en ese momento van a resucitar solamente los salvos desde el Gólgota hasta los vivos salvos del momento del rapto secreto y invisible. Que hasta ahí, y que ese grupo selecto es la novia de Cristo, que esa es la iglesia de Cristo. Cuando estudiamos acerca de la iglesia, el origen de la palabra iglesia, mire que esa palabra iglesia viene del hebreo keab, que se tradujo en la época de Alejandro Magno, del Imperio Griego, se tradujo del hebreo al griego y se hizo una versión que no todo mundo, los que nos interesamos por estudiar, que conocemos como la Septuaginta, o sea, la Biblia de los 70, que fueron 72, pero para redondear se le conoce como la Septuaginta, la Biblia de los 70. Y del hebreo al griego se tradujo Keab, que era la reunión de los santos del Antiguo Testamento, de profetas y los creyentes. Keab, iglesia, se tradujo al griego como eclesia. La palabra eclesia se tradujo de la palabra Keab al griego, y la palabra que se utilizó para la traducción de Keab fue eclesia. Y esa palabra, y mejor, esa Biblia, por lo menos desde el 160 hasta los días de Cristo, fue la versión que circuló por el Imperio Romano, por el Imperio Griego inicialmente, la Biblia que utilizaron los mismos apóstoles, la Biblia que utilizó el mismo Cristo. Esa versión de la Septuaginta era la más conocida por el imperio, la gente del Imperio Romano. Y en el Nuevo Testamento se tradujo esa palabra del griego eclesia al Nuevo Testamento como iglesia. Una de las doctrinas del dispensacionalismo es que la iglesia de Cristo dice que era un misterio, y que todas esas citas donde el apóstol Pablo habla del misterio, uno si mira bien con lupa cada uno de esos textos donde está la palabra misterio, no se refiere a la iglesia, se refiere es que el mundo y aún los mismos judíos no entendían acerca del Mesías, ni del mensaje de la cruz, ni de la redención a través de un hombre, de Dios hecho hombre, para redimir a los demás hombres, que ese mensaje era un misterio para el mundo gentil. Eso es lo que dice en cuanto al misterio que dice Pablo en sus cartas, pero nunca Pablo está diciendo que la iglesia era el misterio, no, el misterio era el evangelio, que no era conocido, ni Cristo tampoco. Pero entonces ellos, el dispensacionalismo, tienen esa doctrina que es parte de la apostasía, de que la iglesia era un misterio. Para apoyar el asunto de que la iglesia solamente es desde el Nuevo Testamento, y que dice que Cristo fundó la iglesia en el día de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo, que ahí fundó la iglesia. Eso no es así.
Busque usted en profundidad e investigue qué es iglesia, de dónde viene la palabra iglesia. Le he tratado de explicar aquí a grosso modo. Eso es así porque yo he investigado muy bien este asunto. Entonces, al establecer que la iglesia de Cristo es desde el Gólgota prácticamente, y la resurrección de Cristo y la venida del Espíritu Santo hasta el día del rapto secreto e invisible, que es un invento, parte de la apostasía, pues entonces dejan a todos los salvos del Antiguo Testamento por fuera de la iglesia de Cristo y dejan a todos los salvos de la parte final, dizque de los 7 años del gobierno del anticristo, que eso de los 7 años es parte también de la apostasía, porque el anticristo no gobierna 7 años, son 3 años y medio, imitando el ministerio público de Cristo de 3 años y medio. Después lo veremos. Entonces, se crea la doctrina de que solo los salvos del Nuevo Testamento, del tiempo de la gracia, son la iglesia de Cristo y el resto se queda por fuera. Cuando uno encuentra en la Biblia que eso no es así, uno encuentra en la Biblia que todos los gentiles salvos del Nuevo Testamento son injertados en el cuerpo de Cristo que venía formándose desde Abel y sigue hoy formándose con los que se van convirtiendo a Cristo, que son injertados en el buen olivo en Israel. Después vamos a mirar, porque es que esto de la escatología es bien profundo, vamos a mirar en otra charla cómo de una manera contundente y clara, nunca el Señor en la palabra, en el Nuevo Testamento, excluye a Israel y lo reemplaza por los gentiles del Nuevo Testamento para que ellos sean su iglesia. Nunca encontramos la doctrina de la exclusión de Israel por los salvos gentiles. Todo lo contrario, encontramos es la inclusión de los gentiles al buen olivo que es Israel. Pero vinieron con esas doctrinas y entonces se divide la iglesia de Cristo en 2 grupos, los salvos del Antiguo Testamento y los del Nuevo. Cuando la palabra de Dios, cuando miremos ese tema, dice, y de los 2 pueblos, de los hebreos y los gentiles, ha hecho un solo pueblo, un solo grupo, un solo edificio. Todo eso está muy claro en la Biblia. Entonces, también dividieron la única y primera resurrección de los salvos, la dividieron en 2, que ahora hay 2 resurrecciones para salvos, que la primera resurrección es 7 años antes de la primera, pero la Biblia a mí me enseña de una manera clara, y lo dice el mismo Señor en la palabra por el Espíritu Santo, dice, esta es la primera resurrección. Forzando la Biblia, alguien dijo que allí decía era, está completa la primera resurrección. Eso es temerario. ¿Cómo le vamos a añadir a la palabra de Dios lo que realmente allí no dice? Allí dice esta es la primera resurrección. Y Cristo, como en otra oportunidad les compartía, la Biblia no presenta sino una resurrección para los salvos y otra resurrección para los condenados, separadas estas 2 resurrecciones por el tiempo del milenio. Eso está allí en el capítulo 20 de Apocalipsis. Entonces, dividieron la resurrección de los salvos en 2 resurrecciones. Otra resurrección antes de la primera. Eso es totalmente absurdo, contradictorio con la palabra de Dios, porque si el Señor dice que allí en el capítulo 20, allí Él dice que esa es la primera resurrección cuando Cristo viene, la pregunta es, ¿cómo podrá existir o haber otra resurrección antes de la primera? Eso no está en la Biblia. Eso es doctrina de la apostasía. Sí, señores, el cumplimiento de la palabra que profetizó el Espíritu Santo con el apóstol Pablo, que antes de venir Cristo se manifestaría la apostasía. La Biblia habla de que el Señor va a ofrecer un banquete o cena cuando Él venga y se reúna con su iglesia, lo que Pablo decía
en cuanto a la venida de Cristo y nuestra reunión con Él, no hay sino una sola reunión de los redimidos con Cristo. Aquí volvamos a leer allí en Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Y el dispensacionalismo es muy sagaz. Cortaron la Biblia, la partieron, separaron porciones que contienen un mismo tema para forzarla y hacer decir lo que el texto realmente no dice y engañar a los incautos. Si usted lee de la segunda carta de los tesalonicenses del capítulo 1, le quita ese título que le colocaron en el capítulo 2 y lo empata, sigue leyendo de corrido, el apóstol Pablo viene hablando de la venida de Cristo. En los versos anteriores, en el capítulo 1 dice de la venida de Cristo y sigue hablando en el versículo 1, pero respecto a la venida de Cristo y nuestra reunión con Él. No hay sino una sola reunión. Entonces, la Biblia habla de las bodas, de la cena o banquete que el Señor va a ofrecer en aquel día cuando Él venga y resucite su iglesia y transforme y rapte a los salvos, vivos, redimidos, un banquete. Pero entonces se inventaron que ese banquete arranca también 7 años antes de la venida de Cristo. Pero uno mira en la Biblia, usted lo puede leer allá en el capítulo 19, que las bodas y cena o banquete del Cordero se anuncia solo hasta cuando Cristo viene montado en el caballo blanco. La pregunta es, ¿cómo podrá haber una cena desde 7 años antes, un banquete desde 7 años antes, unas bodas que duran 7 años por allá más allá del sol? Eso no está en la Biblia. A ver, ¿dónde? ¿Quién? Alguien que me mande una nota respetuosa y me diga, sí, aquí encontré una cita en la Biblia donde sí dice que es desde 7 años antes arranca las bodas del Cordero. Eso es antibíblico, eso es doctrina de la apostasía. Sí, señores, así de clarito es el asunto. Entonces, todo esto comienza a enseñarse y también entonces se enseñó otra doctrina que hace parte de la apostasía. ¿Cuál es la otra doctrina? Que la iglesia es la que detiene la manifestación del anticristo y que el Espíritu Santo que está en la iglesia y la iglesia son quienes detienen la manifestación del anticristo. Y que hasta que no sea quitada la iglesia, y que de hecho, cuando sea quitada la iglesia de la tierra, el Espíritu Santo también será quitado porque se va con la iglesia, que entonces le quedará el campo libre para que el anticristo se manifieste y comience aquí, dice, la gran tribulación. Es cierto que la Biblia habla de la gran tribulación y va a suceder, pero la Biblia no dice que la iglesia y el Espíritu Santo son quienes detienen al anticristo. Eso no está en la Biblia. Que día hablaba con una hermana y me dijo, sí, se lo voy a mostrar. Y me citó ahí mismo, capítulo 2. Uy, este tiempo corre, pero rápido que no alcanza para mucho. Dice a partir del verso 5 del capítulo 2 de la segunda carta. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, algo, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. El 8, entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Aquí en este texto no dice que la iglesia detiene la manifestación del Espíritu Santo. Aquí no dice que el Espíritu Santo detiene la manifestación del anticristo. Eso se llama forzar a la palabra de Dios para hacerla decir lo que no dice. Eso es añadirle a la palabra de Dios. Eso es temerario. Hay del que le añada, hay del que le quite. Eso es otro evangelio que no lo enseñó Pablo, que no lo enseñó Cristo,
que no está en la Biblia. Eso no se puede sustentar con la Biblia. Más bien, en la Biblia sí nos muestra qué es lo que detiene al anticristo. Es el primer sello. Hasta que Cristo no quite el primer sello, como uno de los 4 seres vivientes le dice a Juan, Juan, venga y mire qué es lo que va a suceder cuando Cristo quite el primer sello. Y dice, y mire, y aquí un caballo blanco. Cuando Cristo quite el primer sello, arrancará el anticristo. Eso se dará en algún momento allá en las manos del Señor, la autoridad de Dios. Y hasta que Cristo no quite el primer sello, no se manifestará el anticristo. Ahora en el Apocalipsis está bien. Primero se manifiesta el anticristo en el capítulo 6 y de segundo, Cristo hasta el capítulo 19. Aquí también dice, a quien matará con el espíritu de su boca. O sea que tiene que estar el anticristo aquí en la tierra, porque ¿cómo va a matar o a destruir el imperio del anticristo cuando Cristo venga? ¿Cómo Cristo va a destruir a este imperio? Pues tiene que estar primero. Eso es lo correcto, lo que aparece en la Biblia. En el capítulo 24 de Mateo, el Señor mismo coloca primero al anticristo. Cuando veáis en el lugar santo la abominación de desoladora, o sea, el anticristo subido en el templo que van a hacer los judíos. Primero, Cristo coloca al anticristo antes de el Señor venir. Eso es claro en la Biblia. Pero vino el cumplimiento de la apostasía y el dispensacionalismo trajo todas estas doctrinas. Entonces, también tuvieron que forzar la Biblia en la profecía de la 70 semana de años de Daniel, en el capítulo 9, del verso 24 al 27. Y allí dice que Cristo no muere después de la segunda etapa de 62 semanas, que muere dentro de la segunda etapa de 62 semanas, pero allí dice la Biblia que murió después, es decir, murió sobre la última semana. Eso está clarito allí en la Biblia, pero allí no aceptan que diga después, que dice antes, que dice dentro de la semana 62, pero ahí no dice eso, dice que murió después, porque hay que sumar las 7 primeras. Todo esto está ahí, pero se inventaron todo ese asunto. Se inventaron también, dice, que el reloj profético de Dios se detuvo, que el reloj profético es Israel, y que desde el tiempo de que Israel no ha estado en la tierra de Palestina, allí en el territorio que Dios le dio, la tierra de Canaán, que mientras ha estado por fuera, el reloj profético de Dios no ha andado. Pero eso es una mentira, porque el reloj profético de Dios ha marcado los eventos proféticos en su desarrollo. Guerras, pestes, hambres en la Primera Guerra Mundial, la peste bubónica allí por el 1335 al 1353, que mató a 25 millones de europeos, la Segunda Guerra Mundial, todas estas guerras que ha habido, terremotos. ¿Cómo que el reloj profético de Dios no ha andado? Es una mentira. Yo, como le dije a alguien, entonces se le acabó la pila alrededor del Señor. Mentiras. Eso es un cuento chino, que el reloj profético de Dios se detuvo. Mentira. Y es que el reloj profético es Israel. Scofield decía en sus días, cuando Israel regrese a Palestina y se establezca otra vez como nación, el reloj profético de Dios comenzará a andar. Pero Israel volvió en el 48 y los dispensacionalistas de aquel tiempo esperaron desde el 1948 hasta 7 años después, que da como en el 55. Entonces dice que ahí venía Cristo y ya se terminaba el asunto, pero pasó el 55, el 56, 57, 60, y entonces dice que el reloj profético de Dios no caminó. Entonces tuvieron que arreglar otra vez este asunto y dijeron, no, es que el reloj profético va a comenzar a andar cuando el Señor levante la iglesia en el rapto secreto y invisible. Que dice que comenzará otra vez el reloj del Señor a andar. Pero ese es un cuento chino que no está en la Biblia. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Por ningún lado. Pero se inventaron esa vaina y la gente lo tiene como sana doctrina. Se inventaron también, como parte de la apostasía, que el ejército celestial ahora está compuesto por la iglesia de Cristo, por la novia del Cordero, que Cristo vendrá otra vez
allá en lo que dice Apocalipsis 19, pues que allá es que viene, pero que vendrá a conquistar el mundo y a quitarle el imperio del anticristo para establecerlo con su pueblo. Pues eso va a pasar allá, pero el ejército celestial no está compuesto por la iglesia, es por los ángeles. Bueno, otra doctrina del dispensacionalismo, que es la apostasía, es que dice que terminado el milenio, el Señor regresará con su iglesia hasta más allá de las estrellas, hasta por allá al infinito, porque dice que el futuro de la iglesia es celestial. Y que el futuro de Israel, que no hace parte de la iglesia, es terrenal, y que el Señor dejará a Israel aquí en la tierra. Oiga, eso es para mí un completo disparate todo este asunto, porque eso no está en la Biblia. Nunca aparece así eso en la Biblia, pero la iglesia evangélica tiene eso como sana doctrina. Y a mí, porque estoy predicando la palabra tal cual como está escrita, me tienen como el hereje, como el apóstata. Como le dije a algunos, no se dan cuenta de el tronco, el mamotreto de tronco que tienen en el ojo y quieren mirar la paja en el ojo ajeno. El mamotreto de la apostasía es todo esto que les estoy diciendo, todas estas doctrinas que son antibíblicas. Es el cumplimiento profético de lo que el Espíritu Santo dijo, que antes de venir Cristo se manifestaría la apostasía. Y la apostasía se metió en la iglesia a partir de 1830. De ahí para atrás nadie predicó que Cristo venía 2 veces. A ver, un registro, Spurgeon no predicó eso. Los Wesley tampoco predicaron eso, nadie predicó esas cosas, ni de ahí hacia atrás del 1830 para atrás nadie predicó eso. A ver, ¿dónde hay un registro? Pablo no predicó eso, Pedro no predicó eso, Cristo no predicó nada de eso, Cristo no fue dispensado. A ver, no hay nada de eso, no hay ningún registro histórico. Yo me puse a investigar y encontré lo de la didaché, la doctrina o la cartilla que utilizaba la iglesia de los apóstoles y posapostólica para enseñar doctrina. Que la encontraron, la tradujeron. En una próxima oportunidad les hablo de la didaché. Y leyendo este libro, en el capítulo 16, dice como título en ese capítulo de ese libro llamado la didaché, dice las postrimerías. Y exactamente allí está cómo enseñaban en aquel tiempo de la iglesia apostólica y posapostólica la doctrina, la misma palabra que está aquí en la Biblia, la misma palabra que estoy enseñando, y yo no estoy enseñando cosas mías, estoy enseñando lo que está en la Biblia. El Señor me ha puesto a mí para compartir esta palabra. Pueblo cristiano, amados hermanos de las distintas misiones, presten atención. Quieran o no quieran, la tribulación viene. La tribulación viene. Es mejor prepárese, como aconseja a alguien, como aconsejaba el hermano David Wilkerson, ustedes hermanos, cómprense en un terreno alejado de la ciudad. Ahorita va a haber un placito después de esta cuarentena del coronavirus, se va a dar aproveche el tiempo para ubicarse, para poder soportar ese tiempo hacia algo que viene. Porque Cristo no viene antes de Apocalipsis 19. Eso está en la Biblia de una manera clara. Y todo eso que se dice de la sana doctrina es precisamente el cumplimiento de la apostasía metida en la iglesia. Amados hermanos, la venida de Cristo va a ser lo más glorioso, el acontecimiento más maravilloso para la humanidad, para los salvos. Y hay evangélicos que tienen miedo de que Cristo venga. Si le tiene miedo es porque usted anda en pecado. No, la venida de Cristo va a ser lo más glorioso, nuestro Salvador, nuestro Redentor, quien nos ama, nuestro libertador del diablo, porque todo este mare magnum que hay sobre la tierra, todos estos problemas, guerras, envidias, corrupción administrativa, adulterio, fornicación, idolatría, es obra de Satanás en medio de los hombres. Pero Cristo va a venir para apresar el diablo y meterlo por 1000 años a una cárcel en el abismo. Y será la venida de Cristo el amanecer de un nuevo día. Establecerá su reino en este planeta Tierra. No he hoy ahondado así para desmenuzar todo esto, pero en algún momento comenzaré a desmenuzar parte por parte de esto que les he anunciado, que es la apostasía metida en la iglesia. Aquí yo tengo en la Biblia citas bíblicas para
compartir y corroborar cada una de estas cosas por la palabra del Señor. Entonces, yo quiero darle gracias a Dios porque me permite compartir la palabra sin temor a yo saber que me estoy saliendo de la palabra o que estoy diciendo cosas que no están en la Biblia. No. Me he dado a la tarea de escudriñar, de leer, de releer, de coger el diccionario, de quitarle todos estos títulos a la Biblia. Me he dado a leer la versión del 1909, de la 1865, la Biblia del Oso. Todo eso la estoy leyendo, otras versiones antiguas, y todas exactamente hablan de una manera clara como los apóstoles predicaron, como predicó Cristo, como predicaron los profetas. El cumplimiento de la apostasía es la doctrina del dispensacionalismo. Abran los ojos, amados hermanos. Crean la palabra de Dios. Crean como está escrito ahí. Y léanla. Y cerciórense por ustedes mismos. Hace unos días, a manera de molestando, le dije a uno: le doy 100 millones de pesos y susténteme todas esas doctrinas con la Biblia. Se puso en la tarea y resultó que dijo: pastor, eso no se puede sustentar con la Biblia. Lo que usted está diciendo, pues sí está en la Biblia, pero lo de la sana doctrina nuestra, eso no aparece en la Biblia. Y pues es que eso es la nueva doctrina, el nuevo evangelio, el cumplimiento de la apostasía que se metió a la iglesia. Y me dijo: no, pero es que como todo mundo cree así, a mí me toca creer como dicen los señores de la iglesia, los jerarcas de la iglesia evangélica. Y mire que los hermanos y los pastores le tienen miedo a los jerarcas de la iglesia evangélica, pero no le tienen miedo a Dios. Amados, las cuentas no se las daremos a los jerarcas de la iglesia, las cuentas se las daremos al Señor. Y muchos hermanos pastores y líderes de la iglesia dicen: ¿qué dirá mi presbítero? ¿Qué dirá mi señor de la iglesia aquí humano? Pero no se preguntan: ¿qué dirá el Señor Jesucristo? Sí, señores, la cosa es con el Señor Jesucristo y su palabra. En estos días voy a comenzar a desmenuzar parte por parte de todo esto que les he anunciado en esta noche de la apostasía. Yo quiero dejar hasta acá porque veo que ya estoy por una hora. Yo quiero darle gracias a Dios porque me permite compartir esta palabra que está ahí escrita y anunciarles todo esto de la apostasía, el cumplimiento de la apostasía. Vamos a darle gracias. Padre, Señor del cielo y de la tierra, quiero darte las gracias porque con libertad y con conciencia, a la luz de tu palabra, con conciencia tranquila, porque conozco tu palabra, me has permitido compartir esto que he enseñado en esta noche. Señor, que esta palabra despierte a tu pueblo a escudriñar la palabra, a cerciorarse si esto que he dicho es o no es según la palabra de Dios. Señor, glorifícate en cada hermano, en cada hermana, de todo tu pueblo que está sobre la tierra, de las distintas misiones, de los distintos concilios, porque a todos ellos, Señor, le has dado tú tu palabra, Señor amado, y nosotros les amamos, Señor. El deseo es que tu palabra sea reconocida como la verdad y la base de la doctrina, porque la base de la doctrina es tu palabra y no la doctrina extrabíblica que está en las cartillas del pueblo evangélico. No, la base de la doctrina es tu palabra y no las teorías de los hombres y no las doctrinas de los hombres. Padre, bendice a tu pueblo en el nombre de Jesús el Señor y salva a aquellos que aún no han creído en ti. En el nombre de Jesús el Señor. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y hasta la próxima oportunidad. Mañana les invito a las 7 de la noche otra vez.